Esta es una tierra donde los dioses a veces se han dejado ver por los humanos, y estos han recibido su bendición, aunque a veces no como a ellos les hubiese gustado. La ciudad de Alba se construyó alrededor de una gran formación rocosa de la que se cree que proceden los dioses, el Gran Abismo, lugar al que también van las almas de los humanos. Allí, el dios de la muerte las despoja de toda pena y recuerdo para su purificación. El cuerpo, por su parte, desaparece de este mundo, pero nunca caerá en el olvido. El destino que les aguarda a los dioses es, sin embargo, desconocido, pues nunca ha perecido ninguno. Aunque eso estaba pronto por cambiar. Un dios se sentía atraído por el mundo de la superficie, el mundo humano. De vez en cuando se apañaba unos viajes para observarlos, sin saber que estos viajes les costarían su precio a los humanos. Otro dios terminó por jugársela, y su intención era escapar del gran abismo con un ejército de inertes, los cuerpos humanos sin alma, como muertos vivientes. Los inertes arrasaron la ciudad de Alba, y el ejército de la coalición ha estado luchando para frenar el avance de los inertes todo lo posible. Esta lucha se extendió durante unos largos 10 años. Hoy van a intentar poner fin a la invasión. La teniente general Sama ha permitido a un pequeño grupo avanzar hasta volar la entrada y acabar con los inertes. Un viaje solo de ida para los voluntarios, Baz, Halin y los hermanos Zerit. I lived a long life, but never a full one. Not until I found you. Promise me you'll live, Noor. I'm off to earn my rest. Baz. Así lo describe la nota del viejo Baz, a la chica que adoptó como una hija cuando perdió a sus padres, Noor Vanek, de profesión zapadora, que se dirige furiosa ante la teniente general Sama por permitirles tomar una decisión así que se ofrece como voluntaria para darles apoyo, y a regañadientes lo permite. Sabe lo buena soldado que es Noor. Armada con su pico y fusil, recorre las trincheras despachando a todos los inertes posible en su camino, hasta las puertas donde los voluntarios, extrañados por la presencia de Noor, se estaban preparando. Noor, go back. You're not ready for this. Yohara, la hermana Zerit, no recibe su presencia con buenos ojos, pero una cabeza más asegura su viaje de vuelta, así que cargan con los barriles de pólvora y comienzan su avance juntos. Rápidamente interrumpido por un muro de luz que antes no estaba ahí. Sin pensarlo mucho, Noor le dispara y desaparece. Su rifle lleva la misma pólvora negra que los barriles, y entre un montón de cadáveres que llevan años pudriéndose allí, llegan hasta la entrada de Alba, preparados para derribarla. Sobre las puertas, una enorme criatura cuadrúpeda, emplumada y enmascarada, cae sobre los soldados. Este dios es el guardián de la puerta del gran abismo, Uru, o Uro, en el idioma de los dioses. Sus ataques sirven de nada contra el dios, y cuando está por acabar con la vida del primero de ellos, Halin dispara los barriles colocados en la entrada, haciendo volar a la cuadrilla y el portón por los aires. Where in the pits am I? You wouldn't know, would you? Follow me. I'm sorry, what? La criatura emplumada también es un dios, uno que sacó a Noor del río cuando cayó tras la explosión, aunque lamentablemente solo la encontró a ella, nadie más. Durante el tiempo que ha estado aquí inconsciente, se ha perdido los acontecimientos del exterior. La barrera de luz que destruyó con su rifle mantenía a los dioses a raya, y ahora estos son libres de causar destrucción en la superficie. Enki, el pequeño dios zorro, le ofrece su ayuda si quiere enmendar su error para devolver a los dioses al gran abismo. Death to gods. Alone, you stand no chance against a god. Let me help you. La cueva de Enki se encontraba lejos de las trincheras,
Primero saldrán de allí hasta el poblado cercano del Puerto del Consuelo, que ya ha sufrido las consecuencias de los inertes, liderados por Uru. Les vendrá bien para entrenar su trabajo en equipo, con la magia que Enki le presta. Tras liberarla, los lugareños vuelven a sus hogares. En la cámara central, como en muchas otras por el mundo, se hallan las anfitrionas, unas extrañas criaturas formadas por extremidades que ayudan en diferentes pueblos. Por la puerta lateral aparece Baz, aunque no entero. Con la explosión perdió una pierna. Los hermanos Zerid también consiguieron escapar con vida, pero se encuentran separados. Ahora que se han reunido, deben buscar el apoyo de un ejército. El único lugar que posee uno lo suficientemente grande es el de Tres Cimas, una poderosa orden y antigua que ahora duermen en los laureles por la fortuna generada de la pólvora negra que excavan. La Guardia Genuflexa es el nombre del ejército de la ciudad de Ley. Lo que debe hacer es pedir una audiencia con los jueces, la máxima autoridad en Ciudad de Ley. Baz conoce a algunos miembros de la Guardia Genuflexa y quizás puedan conseguir su apoyo. El problema es que no será tan fácil, pues una diosa ha venido a sentarse en el trono de Ley y con su influencia consideran a la coalición enemigos por emplear su pólvora negra, que es una amenaza contra los dioses, y ahora los tienen a todos en su contra. Ciudad de Ley se tiñe de colores morados y el símbolo de unos elefantes. La Guardia Genuflexa portan grandes armaduras en comparación al resto de soldados, o unos encapuchados morados que pertenecen a una antigua secta generada cuando los inertes comenzaron su invasión, hablando sobre curar la muerte. En su camino también se encontrará con algunos grupos de bandidos que atacan a otros miembros de la coalición y los habitantes de la zona. Ayudando en los diferentes poblados, conseguirá reclutar al maestro herrero Yungzote, que solo quiere vengarse de los inertes que arrasaron su aldea, y en la mina de azufre, bajo Ciudad de Ley, a Luca Zerid, con una marca parecida a una quemadura en la cara. Pero Enki sabe que esa herida es mágica. Ahora con su ayuda se infiltra en la Ciudad de Ley, cuyos habitantes viven su vida normal, con el conocimiento o sin él de que ahora viven sirviendo a una diosa que dirige a los tres jueces a placer, Ramuja. Cuando los jueces conquistaron las cimas, compartieron su metalurgia con el pueblo, su arte de la guerra y sus bestias. En poco tiempo, los pueblos cercanos pidieron seguridad y orden, y con un poco más, esa paz se extendió al mundo. Rápidamente Nor los acusa de traición y conspiración con el fin de frustrar el esfuerzo de la guerra de coalición. We're no longer below, Death God. You cannot presume to command me. And you're too diminished to make me. Como un caballero más de la Ciudad de Ley, vestida con armadura y sus colores morados, baila equipada con 3 espadas, intentando imponer al mundo su ideal de justicia. Pero la diosa ha llamado a Enki Dios de la Muerte, pues desde su encuentro nunca reveló su papel entre los dioses. Pero esta charla tendrá que esperar, pues los jueces se han retirado y los refuerzos no tardarán en llegar. Hay que volver al campamento para planear el siguiente movimiento y qué hacer con esta información. Yohara, la hermana de Luca, se encuentra en descanso del errante, intentando conseguir refuerzos, le dice en una carta, además de un aumento de inertes, probablemente cosa de otro dios. Habrá que acabar con él. Descanso del Errante es el lugar más rico y culto del mundo, donde nació la civilización. Enki sigue sin revelar su naturaleza como dios de la muerte, pero sigue ayudando a Nor. En 2 semanas de viaje no le ha dirigido la palabra. Primero deberán localizar a Yohara, la hermana de Luca, que se encuentra en la zona elevada de ascenso escarpado, donde otro dios invoca un Ekagri, un reflejo de Nor creado con magia para comprobar su fuerza. En vano. Yohara quiere retirarse de allí. El dios que viene a cazar se ha hecho con la ciudad de Sibyl, no por mucho tiempo, pero el equipo no llegará al completo si no ayuda antes a Luca. La quemadura está afligiéndolo cada vez más. Primero intenta un agua estabilizadora, que en realidad la quería para fabricar un lanzallamas. La segunda opción es volver al origen. Los padres de Yohara y Luca jugaron a ser magos tras hacer fortuna con el comercio, y se unieron a una secta en Alba. Intentaron hacerse inmortales. En algún momento usaron a Luca, pero era demasiado pequeño para recordarlo. Si viajan con Enki a su hogar y revierten el ritual que usaron, podrán deshacer la maldición de Luca.
Lo que no esperaba encontrarse es que los padres intentaron entrar al gran abismo con el ritual, interrumpidos solo por la explosión que hizo Yohara para escapar de ellos. La energía que se liberó al interrumpir el ritual acabó con todos los miembros de la mansión y sus padres. Ahora no son más que una abominación que se alimentaba del alma de su hijo para extender su vida. La ciudad de Civil ha sido tomada por el dios Dukmar, que no se ha molestado en destruir la ciudad ni sus murallas, sino en acabar con todo ser vivo que habitaba en ella, aprovechando el agua que rodea la ciudad para realizar un ataque sorpresa rápidamente tras ser liberado en Alba. Dukmar parece que era un poco Mindundi, adoraba a Anshi, pero este nunca se fijó del todo en él. Mira ahora lo que ha hecho obteniendo un poco de poder. Similar a Ramuha, porta una armadura salvo por el color dorado y un gran espadón, equiparado a su tamaño, pero a su combate de espada le acompañan continuos ataques mágicos mortales que caen ante la pólvora negra de su arma y la magia de Enki. Mas Dukmar, antes de caer, le revela la verdad de lo que ocurrió en Alba y el auténtico culpable, Enki. That's twice you've lied to me already. I need the truth. Enki ya mencionó sus viajes a la superficie y algo sobre apañárselas con los inertes. Esa vez fue diferente. Enviaron un gran ejército de inertes a traerlo de vuelta, aunque se supone que estos jamás habían podido subir a la superficie, y levantó la barrera que cubría Alba cuando Nor y compañía llegaron. Su destrucción no liberó a los inertes o los dioses, fue Enki, con su escapada, una culpa con la que Nor estaba cargando. Aún así, y aunque el grupo esté cabreado, lo necesitan para acabar con un tercer dios, el primigenio Uru. Se embarcarán una última vez a las costas de Alba para terminar el trabajo. Baz y Yohara no pueden perdonar lo que ha hecho Enki. Nor ha estado hablando con él para arreglar las cosas. Después de todo, se necesitan. Enki se sentía atraído por el mundo de los inertes, la superficie. Compartió sus recuerdos con los demás, pero fue recibido con rechazo, especialmente por su amada Inaya, diosa de la vida. El único que le escuchó fue Uru. Él le dejó marchar, pero tendría que ocupar su lugar en la entrada del gran abismo al regresar. Mientras los viajes de Enki duraban días, los de Uru por la superficie duraban meses, y cada vez se extendían más, hasta que decidió que no quería seguir en la entrada, sino desatar el caos en la superficie. Terminó por darle un ultimátum: destruir la entrada y acabar con el ciclo entre la vida y la muerte, lo que terminaría por liberarlos a ambos, o quedarse para siempre en el abismo. Por el miedo a Uru, huyó y se escondió, hasta que se le mostrase la oportunidad de enmendar su error, y como caída del cielo, llegó Nor. Para tener una oportunidad contra Uru, debe recuperar una parte de su poder del gran abismo, que se encuentra bajo las ruinas de Alba, una fría sensación que preferiría olvidar. La cueva termina en el campamento de la coalición, un lugar que hace tiempo Nor dejó atrás. La teniente general Sama le había dado por muerta, así como al revés, pero parece que Uru ni se ha molestado con ellos. Tras explicar la situación, los soldados les cubrirán para que llegue hasta la entrada desde las trincheras, ahora más tranquilas, hasta que Nor pone un pie en ellas y los inertes surgen de la tierra. Juntos se abren paso hasta las puertas de Alba, para volarlas por los aires con un gran cargamento de pólvora negra. Babi Anshi, I longed for you in the dimness, but you left me. What are you doing here? First you abandoned me. Now you cower from me. I took your place. I kept the cycle intact. Inaya los recibe. Durante la ausencia de Enki, ella ha ocupado su lugar para mantener el ciclo de la vida intacto, un deber que no le corresponde. Su aspecto se ha visto corrompido, ahogada por los recuerdos suplicantes de los muertos. No tiene más remedio que dejarla ir. La antigua ciudad de Alba ahora abre sus puertas a la coalición. Sus restos están semi-hundidos y lo que parece la solidificación del abismo envuelve las estructuras, un lugar prohibido, excepto para sacerdotes y moribundos, pues se decía que la muerte escuchaba las plegarias de la gente y aceptaba su arrepentimiento. Lamentablemente, Enki desmiente esta teoría. Juntos luchan y derrotan a Uru, pero al no poder rematarlo completamente se introducen juntos en el abismo, y Nor no le deja atrás. Solo. Primero es un zapador, luego es un dios. En este mundo, Enki ha recuperado su poder y su auténtica forma, con la que abatir fácilmente al antiguo guardián, y sin guardián tampoco necesitan puerta.
You gave up everything for me. Allow me to make it up to you. Lead the way. Bueno, empezamos Halloween con un juego que no es precisamente de terror, pero bueno, estoy trabajando ahora mismo en Alan Wake 2, a punto de terminar de pasármelo, me tocará escribir mucho, pero en medio intentaré sacar el vídeo de Still Wakes the Deep para que al menos haya algo temático, puesto que Flintlock en principio tenía que haber sido vídeo para septiembre, pero la cosa se ha estirado un poco, ya sabéis. Como siempre podéis apoyarme dando a suscribir, compartiendo el vídeo y dándole abajo a unirse si queréis en YouTube para apoyar monetariamente. Adiós.